Perfecto. Pues entonces, a ver, ¿cómo se proyecta aquí? Pantalla no completa, no. Compartir un vídeo, no. Accesibilidad, pantalla completa, no sé qué. Comenzar a compartir pantalla aquí. Vale. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí, ahora ya sí. Vale. Se ve un Perfecto. correo, Se ve un correo. un correo electrónico, no se ve presentación, no. Ah, no, pues espera, entonces le da mal. Pues el correo que me ha reenviado, Vanessa. A ver. No va a ir ahora. Vale, Ahora sí. vale. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Fenomenal. Pues oye, pues arrancamos si os parece. Muy bien. Bueno, pues a mí todas estas charlas, antes de comenzarlas, lo que me gusta es contextualizarlas y saber dónde estamos, ¿no? Y la realidad de lo que nos encontramos diariamente es la siguiente. Bueno, por parte de los pacientes hay en general un desconocimiento de la ley y más que de la ley, de la jurisprudencia. Porque las leyes las podemos encontrar en el BOE, las podemos encontrar en Internet, pero la jurisprudencia es muy difícil de encontrar. La jurisprudencia es cómo se actualizan las leyes a través de sentencias de tribunales superiores, sobre todo el Supremo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la interpretación actual de una ley puede diferir de cómo se concibió esa ley. Entonces, hay veces que la interpretación que se hacía antes no tiene nada que ver con la actual y que eso hace que el derecho que pretendamos es o no viable en función de la nueva interpretación, que es lo que hace es la jurisprudencia del Supremo. Entonces, esta jurisprudencia es muy difícil de encontrarla incluso para los abogados, con lo cual mucho más difícil para los pacientes, para los particulares. Y luego hay un desconocimiento también de los procedimientos, porque tampoco es fácil tener nuestros derechos a la primera y tampoco es que nos lo ponga muy fácil en general. La administración suele ponernos bastantes trabas, nos suelen poner bastantes procedimientos complejos y luego cuando vamos a preguntarles pues tampoco nos suelen dar la respuesta más orientada a una solución más rápida. Si podéis, yo no sé si me oís bien porque yo sí que estoy oyendo ruidos, si podéis poner los micrófonos en silencio hasta que empecemos con las preguntas, pues mejor, porque si no yo me oigo fatal. Eso en cuanto a los pacientes. En cuanto a la administración, bueno, pues hay un mensaje muy generalizado que oímos todos los días de que no hay dinero para nada. Lo que hay, obviamente, es una distribución muy errónea de los presupuestos. Luego encontramos que aparecen presupuestos para cosas que son mucho menos importantes o mucho menos necesarias que la protección social. Y luego hay una falta de actualización en la aplicación de las leyes. Lo mismo que decíamos antes, de que los pacientes desconocen la jurisprudencia, los funcionarios les pasa lo mismo. Entonces, hay veces que vamos a preguntar por un determinado derecho a la administración y no es que nos contesten mal adrede, sino porque desconocen cuál es la nueva jurisprudencia que se ha de aplicar, ¿vale? Y luego en cosas tan importantes como, por ejemplo, las adaptaciones del puesto de trabajo, entre otros temas, pues hay una legislación que está muy enfocada a las grandes empresas, pero que tiene muy difícil adaptación a las pymes, micropymes y autónomos, que son el 99% del tejido empresarial español. Entonces, bueno, pues está muy bonita sobre el papel,
pero luego se aplican de difícil manera. Es verdad que se ha conseguido en estas materias ciertos avances, como que las empresas estén obligadas a contestar, a demostrar que no pueden hacer las adaptaciones, etcétera, pero es verdad que no se puede hacer una adaptación de forma tan sencilla como a priori se pretendía, ¿no? Por eso, porque si trabajas en una gran empresa, la adaptación del puesto de trabajo va a ser sencilla o más fácil que en una pyme, micropyme autónomo, mientras que en la mayoría de los españoles que estamos en otro, no trabajamos en grandes empresas, pues es de difícil adaptación. En los medios hay lo que nosotros denominamos infoxicación, que es una cantidad ingente de información, pero que suele ser muy tóxica. Muy tóxica, ¿por qué? Pues porque o está sesgada, o está incompleta, o directamente es errónea. Con lo cual, vamos a partir de premisas falsas para tomar decisiones, lo cual nos va a llevar normalmente a cometer errores. Hay muchísima información. Bueno, el abogado Google es muy famoso como el doctor Google, pero claro, hay muchísima información a nivel jurídico que está pues en esos tres órdenes, o sesgada, o incompleta, o errónea, con lo cual nos va a llevar a tomar decisiones pues que nos van a determinar y cometer errores. Y luego hay una presión mediática, como decíamos antes, por la falta de recursos de la administración, porque todos los días escuchamos en las noticias, en los periódicos, en la radio, etcétera, que no hay dinero para pagar las pensiones, ha tenido que pedir un crédito la Seguridad Social, Hacienda, para poder pagar las pensiones, no hay dinero para... Bueno, en fin, es un mensaje que cala en todos los segmentos de la población. De manera que muchas veces, si un funcionario, incluidos los de justicia, es decir, los jueces, tienen que conceder un determinado derecho y no lo tiene muy claro, pues esta presión mediática, aunque sea de forma inconsciente, incide en su toma de decisiones. Y muchas veces nos dejan de conceder nuestros derechos por esta presión mediática tan grande que existe al respecto, que está totalmente medida y que causa sus efectos, sobre todo para aquellos funcionarios y jueces que son más pro administración. En los abogados ocurre algo que no ocurre en casi ninguna profesión, y es una falta de asesoramiento especializado. Pues siempre digo lo mismo en vuestro caso, pues para curaros no acudís al oncólogo, acudís al cardiólogo, tampoco acudís al médico de cabecera, acudís al cardiólogo. Bueno, pues en los abogados nos lleva a los casos de incapacidad laboral, por ejemplo, un abogado que nos ha llevado el divorcio, o un abogado generalista que lleva de todos los temas. Y al final, casi todos los derechos que tienen que ver con... Casi todos los derechos en general, pero bueno, los que tienen que ver con la administración todavía más, son muy de detalle. Entonces, la falta de especialización hace que se pierdan muchos detalles que son muchas veces la diferencia entre obtener o no nuestros derechos. Y luego, pues algo que es muy de la profesión, que es cobrar por adelantado. Antes casi de que te den los buenos días, te están pidiendo una provisión de fondos, con lo cual desistimos muchas veces de, sobre todo en la vía judicial, defender nuestros derechos porque sin ninguna garantía de éxito nos piden un dinero por adelantado, pues muchas veces decidimos no seguir adelante por este mismo motivo. Es decir, las dos principales barreras que existen para que los ciudadanos no tengan sus derechos son no tener la información suficiente o no poder o no querer costearse los honorarios de un abogado sin garantía de éxito. Bueno, pues eso es lo que nosotros de Fidelities hemos tratado de suprimir y que luego explicaremos en lo que tenemos firmado básicamente con la asociación. Y ahora ya nos metemos de lleno en los temas que veníamos a tratar como primera toma de contacto con vosotros, porque después de los temas médicos suelen ser los problemas que más incidencia tienen en los pacientes.
O sea, después de que uno ya sabe cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y demás, la siguiente preocupación suele ser qué pasa con mi trabajo, qué opciones tengo, qué me va a pasar ahora, ¿vale? Estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a sobrevolar porque para estos temas nos podemos tirar aquí 4 días, pero bueno, por lo menos para las nociones básicas sí que las conozcáis. La incapacidad laboral temporal es la que todos conocemos como la baja. Pues ya sabéis que tiene un periodo máximo de 545 días, 365 más la prórroga de 6 meses, y que hay una cosa que debemos saber y que normalmente es un error que se comete bastante, y es la impugnación de las altas médicas, sobre todo dependiendo de en el momento en el que nos encontremos. Impugnar una alta médica significa básicamente expresar nuestro desacuerdo con que nos manden para trabajar, con que nos hayan dado el alta y nos digan que hemos recuperado nuestra capacidad laboral completa. Bueno, pues suele ser bastante común que no impugnemos las altas médicas. Y si la impugnamos en la vía administrativa, que no lo sigamos en vía judicial. Y esto es muy importante porque hay veces, la mayor parte, sobre todo en derecho, que la coherencia de lo que hacemos, tanto de lo que hacemos como de lo que decimos, sobre todo a nivel judicial, cuando ya llegamos a los procedimientos en la vía judicial, es muy importante que seamos coherentes. Es decir, que si estamos diciendo que no somos capaces, por ejemplo, si estamos solicitando una incapacidad permanente, significa que es que no tenemos capacidad laboral completa. Pero, sin embargo, muchas veces hemos vuelto a trabajar porque hemos dejado de impugnar la alta médica o porque aún impugnándola nos han vuelto a ratificar, que es lo normal, en que la alta médica está bien dada y no hemos continuado con la vía judicial para hacer esa impugnación en la vía judicial. Pues esto, que es un dato menor, aparentemente, porque efectivamente mide cosas diferentes, sí que es una fórmula que suele tener en cuenta, por ejemplo, la administración y también los jueces. Es decir, si tú no has seguido con la impugnación de tu alta médica porque realmente piensas que la administración se ha acertado con su diagnóstico de darte el alta, pues, hombre, es un dato que resulta cuando menos incoherente cuando solicitas una incapacidad permanente, ¿vale? Pero bueno, hay muchas más cosas que tienen que ver con la incapacidad laboral temporal, pues, por ejemplo, ya la inspección resuelve a los 365 días sin necesidad de pasar un tribunal de la inspección y muchas más cosas que hay que saber con respecto a las bajas y que están en continuo movimiento. Es decir, todos estos temas al final son muy cambiantes porque se aplican nuevas jurisprudencias, cuando se gana una sentencia relativa a determinadas situaciones, a partir de ese momento se tiene que aplicar esa jurisprudencia y, bueno, pues son temas que, ya os digo, son muy de detalle, que si a quien consultéis o si lo leéis vosotros en Internet o si preguntéis a la administración os van a contestar de una manera, mientras que puede ser muy probablemente que sea de otra, porque ya os digo, es muy cambiante, hay muchísima legislación cambiante más jurisprudencia que actualiza esa legislación, con lo cual es muy difícil estar al día de todo lo que sucede en materia sociolaboral sin que nos podamos confundir. Y eso os lo va a hacer alguien que realmente esté pues muy al día en estos temas, y por eso os hablaba antes de la especialización. Es importante que cuando acudáis primero, que no os fiéis de Internet, porque para estas cosas suele confundir bastante. Y segundo, que cuando acudáis a un profesional sepa realmente de lo que está hablando. O sea, que no sea un abogado generalista ni que sea el abogado que os ha llevado el divorcio o los papeles de la empresa. En relación con la incapacidad laboral permanente, pues bueno, ya sabéis que hay que solicitarla pues cuando las capacidades terapéuticas se hayan agotado o no se prevea una recuperación en
tiempo máximo de la incapacidad laboral temporal. Es decir, si ya los informes que tenemos sugieren que están agotadas, sugieren o confirman que están agotadas las posibilidades terapéuticas o sugieren que la recuperación no se va a poder establecer dentro del periodo máximo de la incapacidad temporal, es cuando realmente tenemos que solicitar la incapacidad permanente. Y eso es independiente de si estamos de alta, de si estamos de baja, de si... porque sobre todo los que tienen que ver con agotar los periodos máximos de baja laboral. Agotar los periodos máximos de baja laboral para solicitar una incapacidad permanente suele ser un error básico porque lo único que haces es perder tiempo, generalmente. Entonces, ¿cuándo hay que solicitar una incapacidad permanente? Cuando realmente pase una de estas dos circunstancias. O bien no se prevea una mejoría con tratamiento o cirugía, o bien no se prevea en el periodo máximo de la incapacidad temporal. ¿Vale? Sabéis que hay 4 grados, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Y dependiendo de cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías en tu capacidad laboral, te corresponderá una u otra. La parcial es cuando estas secuelas y limitaciones afectan a un mínimo del 33% de tu capacidad laboral, de las principales tareas de tus tareas de tu actual puesto de trabajo, y puedes permanecer en el puesto de trabajo bien con adaptación o bien sin adaptación porque la empresa acepte que vas a ser menos eficiente que un compañero que desarrolle el mismo puesto de trabajo sin esas limitaciones y secuelas. Aquí lo que te corresponde es una indemnización, por así decirlo, de 24 mensualidades que puedes recibir en un solo pago por parte de la administración, y son 24 mensualidades de tu base de cotización. Y sigues trabajando y sigues cotizando y sigues en tu puesto de trabajo, ¿vale? La total es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar todas las principales tareas de tu puesto de trabajo habitual. Y aquí todo lo que te corresponde es una pensión vitalicia del 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años y te permite compatibilizarla con otro empleo. Es decir, puedes cobrar lo que te vayan a pagar en un empleo diferente cuyas tareas principales no coincidan con las que con aquellas por las que te han dado la incapacidad total, y a los 55 años de edad, si no estás trabajando en otro empleo, se complementa con un 20% hasta el 75%, ¿vale? Pero puede ser compatible perfectamente una total con otro puesto de trabajo. La nueva legislación obliga a las empresas, si así lo quiere el empleado, a realizar esfuerzos de adaptación para que incluso te puedas quedar en tu misma empresa, ¿vale? Esto ya es jurisprudencia europea que ha llegado a la jurisprudencia española también, porque el Supremo ya ha dictado una sentencia al respecto, y se está legislando para que sea así también, es decir, para que los empleados que de repente obtienen una pensión por incapacidad permanente, pues según el Estatuto de los Trabajadores, era una causa de extinción laboral. Ahora ya no. Ahora ya, si tú quieres, puedes exigir a la empresa que te adapte tu puesto de trabajo en la forma que sea necesaria para que tú puedas continuar trabajando en esa empresa y cobrando a la vez tu pensión por incapacidad permanente en grado de total. Esto, bueno, pues es algo que es bastante novedoso, no sé si conocíais o no, pero se puede solicitar perfectamente y será la empresa la que tenga que demostrar que no puede realizar esos esfuerzos porque, bueno, pues la única posibilidad real que tiene de evitar esto es que los esfuerzos de adaptación en términos económicos supongan que
pasen de números negros a rojos, básicamente. Pocas alegaciones puede hacer más una empresa si no es esa. Así que, bueno, pues es una posibilidad nueva para que ni siquiera, si quieres seguir trabajando, tengas que buscar un nuevo empleo, sino es únicamente una adaptación en tu mismo puesto de trabajo. El siguiente grado es la absoluta. La absoluta se produce cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Aquí lo que se cobra es el 100% de la base de cotización de los últimos 8 años y además está exenta de retenciones, con lo cual cobras más con la pensión que trabajando, ¿vale? Y la gran invalidez, que es el cuarto grado, es cuando además de la absoluta necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como vestirte, comer, deambular, asearte, etcétera. Y aquí lo que te corresponde es, además de la absoluta, un complemento que va entre el 50 y el 100% de tu pensión, con lo cual puedes cobrar incluso el doble o un poquito más del doble que con la absoluta. ¿Vale? Luego, sobre todo esto ya os digo que hay 12.000 excepciones, como por ejemplo la compatibilidad de una absoluta o una gran invalidez con nuevo empleo, que según la normativa europea y española se puede, pero según la última doctrina del Supremo, que hace 2 meses, pues no se debe hacer. Pero bueno, ahí hay una pelea legal que ya veremos cómo se resume, porque en realidad las directivas europeas deberían primar sobre la justicia española, con lo cual lo normal es que se permita nuevamente compatibilizar empleo y incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de que las personas con discapacidad alcancen el pleno desarrollo personal a través del trabajo. Y entonces eso, que se lo ha intentado cargar el Supremo hace 2 meses, pues seguramente cambiará la doctrina en breve. Otro tema importante es la adaptación del puesto de trabajo. La adaptación del puesto de trabajo tiene muchas connotaciones que hay que trabajar, como en casi todos los temas que siempre vamos a ver con vosotros, como un traje a medida. Es decir, habrá gente que le interese y sea viable y además su mejor opción la adaptación del puesto de trabajo, pero muchas veces cuando nos solicitáis una adaptación del puesto de trabajo, realmente lo que necesitáis y mejor os viene es una incapacidad permanente. Y viceversa, hay veces que nos expresáis la necesidad de una incapacidad permanente, pero existe la posibilidad de una adaptación del puesto de trabajo, queréis seguir trabajando y es la opción que mejor os va a venir a futuro. Entonces, bueno, pues la adaptación del puesto de trabajo, como os decía antes, es mucho más sencilla de llevar a cabo en las grandes empresas, que son las que realmente se pueden hacer cargo, asumir esos sobrecostes que puedan suponer la adaptación. Y ya os digo, el Real Decreto del 19 hablaba casi de una barra libre de adaptación del puesto de trabajo que luego los tribunales de justicia se han encargado de desmantelar por el hecho de que si una empresa puede demostrar que esa adaptación supone el cierre de la empresa, pues los jueces al final lo que han determinado es que prefieren conservar otros puestos de trabajo a tener que cerrar la empresa y es algo bastante lógico, ¿no? Pero bueno, por lo menos hemos ganado en que las empresas tienen que contestar de forma obligatoria y en un plazo relativamente corto, de 1 mes, y además tienen que no solamente contestar, sino demostrar que no pueden realizar o asumir los esfuerzos de adaptación que se están solicitando, ¿vale? Eso es algo interesante. Pero bueno, normalmente que sepáis que las denegaciones de adaptación de puesto de trabajo se producen porque se plantean mal. Entonces,
Es muy importante que siempre que queráis realizar una adaptación del puesto de trabajo se haga ese estudio de viabilidad ad hoc, ese traje a medida de cada caso para que os digamos primero si es viable y después pues si os interesa como mejor alternativa para vosotros o no. Otro tema que suele suceder con pacientes de enfermedades que pueden ser determinadas como graves, como puede ser la vuestra, bueno, pues el acoso laboral y el despido. El acoso laboral se produce normalmente cuando aquel empresario que no quiere despedir al empleado o por costes o por, llámalo X, le invita a que se vaya vía pues determinadas actuaciones que hasta ahora eran bastante más restringidas de las que actualmente se consideran como acoso laboral, porque por ejemplo se puede determinar como acoso laboral el que no te asignen tareas, por ejemplo. Entonces, el acoso laboral, y es común para todo lo que estamos viendo aquí, se puede defender mucho mejor, igual que la adaptación del puesto de trabajo, igual que el despido, cuando obtengáis el certificado de discapacidad, ¿vale? El certificado de discapacidad no nos sirve para la incapacidad temporal ni para la permanente, pero sí para la adaptación del puesto de trabajo, para defendernos del acoso laboral y para defender un despido y convertirlo en nulo. El grado de discapacidad, por la sobreprotección que a nivel europeo y mundial tiene el mundo de la discapacidad, nos genera una sobreprotección laboral importante, con lo cual yo os recomiendo y os voy a recomendar siempre que cuando tengáis cualquier patología o conjunto de patologías solicitéis vuestro certificado de discapacidad y no hace falta, ya sabéis, usarlo siempre, sino cuando realmente lo necesitéis. Pues, por ejemplo, en estos casos interesa hablar de que tenemos reconocido un certificado de discapacidad porque nos da esa sobreprotección. Y ojo, en estos 3 puntos no es necesario que alcancemos el mínimo del 33. Podemos tener un 20% de discapacidad y aunque para los efectos fiscales y demás derivados de la discapacidad no nos va a aplicar, pero sí para estos 3 puntos. Y para esto ya hay jurisprudencia. Es decir, vamos a estar protegidos aunque tengamos una discapacidad, digamos, leve. Aunque tengamos un 15% de discapacidad, la protección que tienen las personas con ese reconocimiento supone ese extra adicional al hecho de que puedas estar protegido por padecer una enfermedad grave, ¿vale? El acoso laboral, pues en el momento, igual que el despido, se produce pues en el momento en que tenemos que el empresario, por miedo a la baja de rendimiento, al tener que a las visitas más asiduas al médico, etcétera, etcétera, pues produce estos 2 efectos, o el acoso laboral y el despido. Del acoso laboral y del despido es fácil defenderse si se trabaja bien desde el principio y, sobre todo, si tenemos un certificado de discapacidad reconocido, aunque sea inferior al 33%, insisto. Entonces, el despido, pues el despido se puede convertir perfectamente en nulo y no solamente en nulo. Se puede conseguir una indemnización por vulneración de derechos fundamentales para el empleado y una sanción por la misma vulneración para la empresa. Es decir, ojo, porque ante despidos, incluso ante situaciones de acoso laboral, hay que utilizar esto, pero hay que utilizarlo bien, porque hemos visto muchísimas cartas, muchísimas alegaciones cuando empiezan a sancionar a los empleados que están mal planteadas y luego pues no generan esa protección. Entonces es muy importante que se haga bien, como todo lo que estamos hablando. Al final todos estos detalles, os estoy hablando de cosas que a lo mejor conocías o a lo mejor no, pero le pasa lo mismo a los abogados. Hay cosas que estoy hablando sobre protección en materia de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, perdón,
sobre el certificado de discapacidad, sobre que no es necesario que tenga que ser mínimo el 33, etcétera, etcétera, que hace falta conocer y hace falta conocer la jurisprudencia que se ha emitido al respecto y no está de fácil acceso para los abogados tampoco. Entonces, o la controlas porque la estás aplicando de forma habitual o es fácil que se te pase ese detalle y entonces no puedas proteger bien a tu cliente, ¿no? Y luego, pues, en términos generales, ¿cómo defender nuestros derechos? Pues lo primero, analizando la viabilidad. O sea, lo más importante es que os digamos si es viable el derecho que perseguís o no. Por lo menos, para mí sería lo fundamental. O sea, lo que yo creo que me corresponde es o no viable, porque hay veces que pensamos que sí y no lo es, y viceversa, pensamos que no y sí que lo es, ¿vale? Luego, por supuesto, hay que hacer toda la, digamos, tramitación extrajudicial con todas las acciones y agotando todas las vías administrativas o extrajudiciales, porque hay veces que perdemos nuestros derechos porque hemos tramitado mal la vía extrajudicial, la anterior a la judicial. A partir de la demanda ya sí que es obligatorio un abogado, pero antes de la demanda no es obligatorio un abogado para muchísimas actuaciones. ¿Qué ocurre? Que todo lo que hagamos anterior deja rastro para la vía judicial, con lo cual si le hemos metido la pata, hablando en plata, en la vía previa, todo ese rastro nos va a perjudicar a la vía judicial, ¿vale? Y luego, si no ha prosperado la vía extrajudicial, lo que hay que hacer es pelear en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Pues porque muchos de los derechos que la Administración no nos contempla se recuperan en la vía judicial. La Administración en concreto se ha dado cuenta que el filtro más eficaz para ahorrar dinero es el denegar prácticamente todo por sistema. ¿Por qué? Porque es verdad que hay gente que reclama, por ejemplo, una incapacidad permanente con un juanete y nos meten a todos en el mismo saco y dicen, bueno, pues ya me reclamará el que realmente lo necesite. Y muchas veces no se reclaman en la vía judicial. De hecho, el dato es demoledor en incapacidad permanente. Más del 70% de las solicitudes que se niegan no se pelean en la vía judicial, no se reclaman en la vía judicial. Con lo cual, todo ese dinero, dentro de ese 70%, obviamente, hay muchas que no proceden, pero hay muchas que sí y que no se pelean en vía judicial, pues, por ejemplo, por la falta de información o porque no queremos poner un dinero por adelantado sin una garantía de éxito, ¿no? Y ahora ya os contamos que me han dicho que os cuente quiénes somos para que nos conozcáis un poquito mejor. Pues a nivel numérico, y estos son datos objetivos, somos el despacho número 1 de España, con especialización en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. Pues tramitamos al cabo del año en torno a los 20.000 expedientes relacionados con todo este mundo, ¿no? Y solo cobramos y ganamos, con lo cual, bueno, pues desde mi punto de vista es lo que nos hace ser muy exigentes con nuestro modelo, no solamente por la empatía personal que podamos tener, porque mucha gente de nuestro equipo pues tiene alguna discapacidad o ha padecido o padece una enfermedad grave, sino también, no solo por eso, sino también porque al final nuestro modelo de solo cobrar si ganamos nos exige ser muy rigurosos con los estudios de viabilidad, con lo cual, si no procede perseguir un determinado derecho, lo vamos a decir. Y hay veces que no procede en este momento, pero sí puede proceder si se consiguen determinados informes, si se hace unas determinadas actuaciones, etcétera. Y eso lo vamos a decir siempre. Trabajamos para más de 1.000 asociaciones, ya casi 1.100, y como la vuestra, y hay muchas muy grandes, otras más pequeñas, y bueno, pues ya son más de 1.000. Y desde hace muchos años. Y el acuerdo con vosotros pues se resume en 3 puntos.
el haceros ese estudio de viabilidad de forma gratuita, es decir, cada vez que vengáis con una solicitud de reclamar determinado derecho, os vamos a decir si es o no viable. Si seguís adelante con nosotros, solo vamos a cobraros si ganamos, con lo cual, es lo que os decía antes, vamos muy de la mano con los casos. Y luego, además, vais a pagar menos si ganamos en caso de que vengáis a través de la asociación que si acudís a nosotros de forma particular. Ese es el resumen de los 3 puntos más importantes del acuerdo. Y algo que también es importante es que sepáis que Fidelities es la cabecera del grupo, pero que tenemos otros 4 despachos dentro del grupo que se ocupan de otras materias, pero también con el mismo modelo de negocio y con las mismas condiciones. Reclama Todo es el despacho civil, el despacho civilista del grupo, y ahí llevamos todos los temas civiles, reclamaciones aseguradoras, divorcios, accidentes en la vía pública, accidentes en general, etcétera, etcétera, etcétera. Presunto inocente es el despacho penalista del grupo. Imaginaos que sufrís una estafa o unas lesiones, pues todo esto lo llevamos a través de la vía penal, obviamente. Derechos de trabajo es el despacho laboral puro del grupo. Aquí es donde nos encargamos más de la parte de las adaptaciones de puesto de trabajo, de los despidos, del acoso laboral, etcétera, etcétera. De las reclamaciones de cantidades. Y luego ley de segunda oportunidad, que es el despacho mercantil y concursal del grupo. Y con esto lo que os quiero resumir es que a partir de ahora prácticamente cubrimos todos los aspectos del derecho, menos no nos metemos mucho con la fiscalidad, pero prácticamente cualquier duda que podáis tener a nivel jurídico con los despachos del grupo, pues os podemos dar una respuesta en las mismas condiciones que tenemos firmadas que os he explicado antes. Así que nada, pues después de esto, si queréis, empezamos con las preguntas y os trato de resolver las que pueda, y si se queda alguna en el tintero o queréis hacerla más adelante, pues sabéis que a través de la asociación os podéis hacer llegar vuestras consultas y normalmente en menos de 24 horas nos pondremos en contacto con vosotros para resolverlas, ¿vale? Pues a vuestra disposición. ¿Alguien rompe el fuego? Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado, porque al final son muchas cosas que al final desconocemos y bueno, las leyes, lo que dices tú, que van cambiando continuamente y mucha gente no la sabe y abogados tampoco. Yo creo que un poco el tema es que la gente no nos metemos en litigios por el tema de que al final, pues eso, nos piden una previsión de fondos que somos incapaces de entregar, porque empiezas a pagar y al final no tienes ninguna garantía, no tienes nada. Sí, eso es muy común. O sea, ya os digo, estadísticamente, por lo menos, los datos que manejamos de incapacidad permanente es que más del 70% de los casos que se deniegan, es verdad que se deniega el 97%, que es una burrada, pero más del 70% de ese 97% no se reclama en la vía judicial. Y es por esto, porque no sabemos que podemos seguir en la vía judicial, o sea, por desconocimiento, o porque efectivamente acudimos a un abogado que no nos garantiza, obviamente, el éxito. Nosotros tampoco garantizamos el éxito, pero después del estudio de viabilidad sabemos que el porcentaje de conseguirlo no ganamos todo, pero ganamos casi todo. ¿Por qué? Porque somos muy exigentes con lo que hacemos, con ese trabajo, esa labor de estudiar la viabilidad de cada caso, y si vemos que efectivamente es viable es cuando seguimos adelante, si no, no seguimos adelante. Entonces, si seguimos adelante es porque tenemos muchas posibilidades de que lo que buscáis pueda ser factible. Yo... Sí. Manu, sigue, nada. No, sigue, no. Si tenéis alguna pregunta más.
Yo sí que os voy a decir, vamos, yo sí que estoy jubilada a todas las profesiones y yo sí que denuncié a la Seguridad Social, ¿vale? Claro. No me quedé parada porque los médicos desde el minuto 1 no me daban el alta y no querían que me incorporara a trabajar. Agoté lo máximo que había de baja, 18 meses, me pasaron a la Seguridad Social, mientras que todo el proceso seguía adelante porque no terminaban de tener en cuenta ni los médicos si podía volver, que no, pero ellos no me veían capacitada para volver a mi puesto de trabajo ni para trabajar en ningún sitio. Al final, lo primero que me dieron fue la jubilación al puesto de trabajo. Yo, con los consejos de los médicos y que no me veían bien para poder volver ni siquiera a otra profesión, estaba complicada la situación, pues no me quedé ahí, no me quedé con solo al puesto de trabajo. Denuncié a la Seguridad Social y que que no estaba bien y que necesitaba una absoluta a todas las profesiones. Os puedo decir que fui a juicio, me gasté el dinero, perdí el juicio y salió la sentencia que la había perdido y en una semana o menos me estaba llamando el tribunal médico donde pasó otra revisión y entonces me jubilaron a todas las profesiones. Según el abogado en aquel momento que me llevó el caso, dijo que era normal que lo hubiese perdido y que me iban a jubilar a todas las profesiones enseguida porque ellos me tendrían que pagar sobre unos 18 meses de atrasos. Lo cual, si el juicio yo lo pierdo, eso no lo tienen que pagar. Ellos me jubilan y empiezan de cero. Esa es lo que me dijo el abogado. Sí, eso es cierto. Eso es cierto porque efectivamente te tienen que pagar con carácter retroactivo a la primera resolución. Y si fue hace 18 meses, pues te hubieran tenido que pagar los atrasos de esos 18 meses. Pero es verdad que si estabas para una absoluta, en juicio se tendría que haber ganado. Es decir, ahí no decide la Seguridad Social, tiene que decidir un juez. Entonces, habría que ver en este caso cómo se hizo esa demanda y cómo se defendió en sala. ¿Qué informes se aportaron? Si llevaste perito o no llevaste perito. Es decir, ahí... Llevé un médico pericial, que de hecho soy de Albacete y aquí en Albacete solo hay uno, donde por hacerme simplemente el informe para presentarlo en el juicio ya me cobró 1.000 euros. Aparte, le tuve que pagar la asistencia al juicio y además hubo que pagársela antes de entrar a juicio, si no, no entraba. Sí. Y vamos, hice todo lo que el abogado hiciera, no lo sé. Sí que es verdad que estando en el juicio, la abogada de la Seguridad Social me dijo que estaba bien porque no estaba ingresada. Claro, en ese momento pues tampoco puedes hablar ni nada porque yo, la verdad es que me pasaba temporadas en el hospital y temporadas en mi casa. En ese momento estaba en el juzgado porque es donde tenía que estar. No, tú no tenías que estar en el juzgado, por ejemplo, eso es un error. Ya, pero bueno, en el juzgado en mi casa, pero ella lo que repitió muchas veces es que yo no estaba ingresada en el hospital, que a mí eso me llamó la atención. Bueno, pero eso no, eso son apreciaciones absurdas de los abogados, de los letrados de la administración para defender sus causas. Pero bueno, que, por ejemplo, nosotros nunca llevamos a sala a los clientes porque efectivamente eso también, el que te vea un juez, salvo que estés en cama, salvo que estés en silla de ruedas, en cama o seas ciego, pues al final le puede incidir negativamente. Si a ti te ven con este aspecto, que no se ven, no son palpables las secuelas y limitaciones, pues dicen, pues esta chica, y además joven, pues que vaya a trabajar. Es que a mí el abogado me dijo que sí que tenía que ir y yo fui. No, nosotros nunca llevamos a los clientes a sala. Nos haces un poder apudacta que es gratuito, se hace en el juzgado y no tienes que acudir a sala y te ahorras eso y además no incide negativamente en la decisión del juez. O sea, estos pequeños detalles son pequeños, pero son muy pequeños, pero a veces son la diferencia entre que te den o no tu derecho. Y a lo mejor en tu caso, yo no digo que lo haya hecho mal esta abogada, pero desde luego si te llamaron enseguida para dártela y estabas para una absoluta, tampoco se hizo muy bien. Porque es que prácticamente no pasó casi tiempo, Habrías cobrado 18 meses de atrasos que te habrían venido muy bien.
Sí, porque... Por lo menos para sufragar todos los gastos de abogado y perito. Pues sí, pero bueno. Como mínimo. Pero bueno, que estas cosas son muy comunes, ¿eh? O sea, que por lo menos tanta la absoluta, que ni tan mal. O sea, sí. Dentro de lo que cabe, pues esta es de las menos afectadas. Sí, experiencia para los que vienen detrás y tienen que ir, pues yo siempre les digo que lo luchen y que sigan adelante. Lo primero y fundamental es hacer un estudio de viabilidad para realmente saber si tu caso es viable o no. Y si es viable, te vamos a decir, oye, es viable para absoluta, o es viable para total, o es viable para gran invalidez, por ejemplo, los casos de incapacidad permanente, pero en todos los demás temas igual. Es decir, en todos los casos hacemos un estudio de viabilidad y te decimos, oye, es que me han estafado. Bueno, vamos a ver qué elementos de prueba tenemos para determinar si hay estafa, si se puede confirmar que ha habido estafa o si hay que hacerlo por otra vía, porque a veces pensamos que es una estafa, pero es una reclamación de cantidades, bla, y te diremos exactamente si es viable o no hacerlo y en ese caso, si quieres seguir adelante con nosotros, pues pagarás solamente si ganamos, ¿vale? Que es también otra ventaja, el que sepáis que vamos totalmente de la mano con vosotros, o sea, que si tenemos el mismo compromiso de ganar que las ganas que podáis tener vosotros de hacerlo, ¿no? Irene quería decir algo, creo. Sí, había intentado decir que quería preguntarte o entablar la conversación. Por ejemplo, estamos hablando de los casos que son una nueva discapacidad, pero, por ejemplo, si es para ampliación, ¿cómo es sería? Lo mismo, es igual. Es lo mismo, sí, pero, por ejemplo, aquí en Canarias están últimamente diciendo como, por ejemplo, si tú vas al centro base, no sé si así lo llaman allá, pero al centro base, donde la discapacidad tal, te ponen muchas pegas, te ponen mucho tal. Por ejemplo, el tema laboral, yo me acuerdo que tuve un problema laboral y los abogados normalmente de aquí me decían, en plan, es una pyme, mejor no meterte en juicio, mejor no meterte en problemas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tuve el ictus, yo primero fui a trabajar los 20 días, después, porque todos los días me llamaban total, y cuando me cogí la baja al final, por una revisión médica, seguía la misma cosa. Cuando preguntó a un abogado me decían que eso era normal, que eso no era normal. Y cuando fui a otro tema, el de centro base, ampliar, que como ahora mismo aquí en Canarias está yendo muy bien la cosa, que para pedir una ampliación que no pida nada. Como ya tengo lo mínimo, que no pida nada. Entonces no sé si eso es a nivel nacional, a nivel Canarias somos el paraíso para lo que queremos, o no sé. Mira, por partes, lo de que trabajes en una pyme y quieres reclamar derechos, pues lo que he dicho antes, siempre hay que hacer un estudio a medida, un traje a medida de cada caso, porque a lo mejor lo que te han dicho es correcto o a lo mejor no. A lo mejor yo creo que no por nada malo, sino por como tú has explicado que llevarías las cosas. Aquí simplemente se me preguntó, ¿qué tienes? ¿WhatsApp o algo? Sí, no. ¿Qué empresa es? Ay, no, deja. Es pequeña. Y ya está, pues así. Entrar no, y que sea pequeña no significa que no tengas derecho a reclamar. Dependerá, hay otros factores, pero no el que sea pequeña o grande. O sea, que eso no tiene nada que ver. En cuanto a la discapacidad, bueno, pues la verdad es que con los nuevos baremos que se introdujeron el año pasado es un desastre en cuanto a tiempos y en cuanto a que, de hecho, están rebajándolos. Que si te corresponde o no que lo reclames o no, pues bueno, depende para qué efectos. Es decir, si tú tienes un 33 y lo que te corresponde es un 45, pues a lo mejor sí te compensa reclamarlo porque para, por ejemplo, jubilación anticipada por coeficientes reductores, sí te viene bien tener un 45, ¿vale? Mientras que si es un 43, da lo mismo. Pero por eso digo que hay que hacer un estudio de viabilidad porque si te corresponde un grado superior, pero ese grado no te afecta en nada, pues ¿para qué te vas a pegar contra la pared? Ahora bien, si el grado superior te viene bien para algo, claro que hay que reclamarlo. Lo que pasa que es verdad que lleva mucha demora. Pero es lo que te digo, hay que ver siempre la viabilidad de cada caso. Nosotros somos muy honestos. Les vamos a decir de forma transparente si es viable o no es viable. O si a lo mejor te compensa hacer otra cosa. Porque hay veces que nos decís una cosa y en la conversación
sale que te interesa más hacer otra cosa diferente a la que tú inicialmente pretendías. Y te lo vamos a decir, oye, a ti no te interesa esto. Mejor apunta esto, piénsatelo, pero apunta esto porque a medio o largo plazo te van mejor. Y luego ya decides tú, pero por lo menos tienes la información. No, claro, sí, eso es lo que venía hablando, que, por ejemplo, eso, ver los factores no te compensa porque Canarias va lento, ¿sabes? Que es el nuevo frase de aquí. Pero lento va en todos lados, ¿eh? La demora está entre 18 y 36 meses para el certificado de discapacidad o las revisiones, me da igual. Depende de la comunidad autónoma, pero lleva mucho retraso. Vale, en mi caso esa sería la duda, gracias. Nada. Pues, oye, no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues como sabemos que tienes otra reunión, ¿no? Sí, es que tengo otra entonces, justo a continuación. Nada, te agradecemos mucho la charreta que nos has dado y oye, y estaremos en contacto. Claro, cualquier cosa que necesitéis ya a título individual o a través de la asociación, obviamente, pues nos pasáis oye, tengo una consulta que haceros sobre incapacidad o sobre una estafa o sobre una reclamación aseguradora o lo que sea. El teléfono, el DNI, o sea, el teléfono, el email y el nombre y los apellidos y os llamamos enseguida para resolverosla. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Vale. Gracias. Nada, un placer. Igual. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.